El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga a su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se encuentren y se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para ponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que llene nuestro corazón de luz y de sabiduría para que meditemos la divina palabra. Digamos todos juntos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Y la palabra de Dios hoy, tomada de San Lucas, capítulo 14, versículo 25, nos va a enseñar a dejar. Este verbo que se repite en varias ocasiones en este evangelio, dejar todo por seguir, dejar las cosas por seguir al Señor, es un verbo muy difícil de practicar. Es un verbo que nosotros debemos hoy reflexionar. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué quieres dejar? ¿Qué has dejado por Cristo? El verbo dejar, las cosas del mundo que son pasajeras, efímeras,
que se acaban, que se terminan, por Jesús que da vida eterna, que da salvación, que es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué persona, si se procura seguir a Jesús, no tiene que dejar muchas cosas? Claro que sí, muchas cosas. Mire, pensemos por ejemplo en los matrimonios. Los matrimonios debieron dejar otras opciones, otras oportunidades. Debieron dejar otras seducciones, otras propuestas a otras personas por casarse. Si un hombre no está dispuesto a dejar un poco de mujeres, a lo mejor que lo estaban siguiendo, por una sola, no se fuera dado el matrimonio. Pero como estuvo dispuesto a dejar a todas las demás mujeres y escogió a una, pues se casó y bendijo y santificó su hogar. Ahora comprenda por qué hay hombres que no se quieren casar, porque no quieren dejar a las otras, no quieren dejar a todos los vicios o placeres que proporcionan otras mujeres por solamente casarse con una, o porque simplemente no le parece, no quiere dejar. ¿Cuántas personas no han dejado, por ejemplo, en el caso de nosotros los sacerdotes, hemos dejado un trabajo, hemos dejado la oportunidad de ir a una universidad, la oportunidad de trabajar en cualquier otra cosa, hemos dejado por seguir a Jesús y nos fuimos a un seminario, estudiamos, nos preparamos y ahora somos sacerdotes? Pero muchos que no quisieron dejar, pues se devolvieron, ¿verdad? Y no fueron sacerdotes, o siendo sacerdotes pues se devolvieron, no quisieron dejar. Para seguir a Jesucristo hay que dejar algunas cositas. Para seguir al Señor hay que dejar de lado muchas cosas. Por ejemplo, los domingos, cuando toca la hora de ir a la misa, es domingo, es día de descanso, es día en que usted puede dedicar a arreglar a su casa, en que puede dedicar a atender a su familia, a sus vecinos, en que puede dedicar a ir de paseo. Dice la palabra de Dios que es necesario dejar todo lo que a mí me gusta o yo estoy acostumbrado por ir a la Santa Misa, por ir a escuchar la palabra de Dios. El verbo dejar, del que nos habla hoy el Evangelio de San Lucas capítulo 14 versículo 25, nos enseña que el seguimiento de Jesús no es a medias, no es a tientas, no es como a nosotros nos parece. Miren, yo meditaba la vida de los apóstoles. Los apóstoles antes de seguir a Jesús, pues la mayoría de ellos eran pescadores. La mayoría de ellos se lo pasaban en un río pescando, pues buscando el pan con el sudor de su frente a través del trabajo de la pesca. Y la mayor seguridad que ellos tenían para poder sobrevivir era una barca, eran unos remos, lo que los pescadores tienen, una red. Ellos pescaban y de ahí comían. Y resulta que cuando Jesús se fue a donde ellos estaban, Jesús los llamó y le dijo: sígame y los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos dejaron la barca, las redes, a su padre, a los pescadores, y se fueron detrás de Jesús, dejaron todo y se fueron a seguir a Jesús. Y gracias a ese seguimiento hoy tenemos la iglesia, gracias a ese seguimiento hoy tenemos la fe, gracias a ese seguimiento hoy nosotros los cristianos tenemos una fe viva. ¿Se acuerdan de aquel hombre que estaba en el lugar de cobrar impuestos? Y Jesús fue y le dijo: mira, deja todo eso, Mateo, sígueme. Aquel hombre dejó la mesa, dejó todo y lo siguió. El verbo dejar indica que ustedes y yo, a la hora de seguir a Jesús, mire, hay cosas que nos gustan como el trabajo. Hay cosas que nos gustan como el deporte. Hay cosas que nos gustan como el descanso. Pero a la hora de que Jesús nos llama, debemos aprender a dejar muchas cosas.
Hay mucha gente que se ha familiarizado con el vicio, con el pecado. Hay mucha gente que se ha torcido en negocios chuecos, se ha torcido su vida en cosas que no están bien. Y que hoy día Jesús les está exigiendo y les está pidiendo, síganme. Y cada día el seguimiento se vuelve más exigente y cada día el seguimiento nos pide dejar muchas cosas por estar con Él. Pero hay mucha gente que no hace caso a este dejar las cosas. Hay mucha gente que no le importa, está con Cristo y no deja los vicios. Es más, yo me atrevo a decir que aquí en el Evangelio del día, hay mucha gente que, escucha el Evangelio del día todos los días en el canal Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Así se llama este canal donde usted está escuchando la palabra de Dios, Evangelio del Día. Todos los días usted no se pierde el Evangelio. Es más, hay gente que está escuchando el Evangelio y está escuchando la Santa Misa con el Padre Marcos Galvis en el otro canal que se llama Misa de Hoy, Padre Marcos Galvis. Y a mí me alegra que se esté alimentando, esté escuchando el Evangelio aquí y esté escuchando la explicación de la primera lectura en el canal Misa de Hoy, Padre Marcos Galvis. Y eso es bueno. Ahora, hay mucha gente que no ha dejado nada, que sigue siendo la misma persona, que sigue comportándose de la misma manera. Escucha el Evangelio todos los días, escucha la misa todos los días y sigue siendo la misma porquería, y sigue siendo la misma persona, el mismo pecador, y sigue siendo la misma basura, y sigue comportándose de la misma manera. La palabra de Dios le gusta porque la entiende, pero no la practica. Y la palabra de Dios hoy dice que a Jesús hay que seguirlo, y para seguirlo hay que dejar algo. Hay que ir dejando el vicio, hay que ir dejando el pecado, hay que ir dejando los malos caminos, hay que ir dejando las malas acciones, hay que ir dejando todo este camino de podredumbre que podamos tener. Hay que ir dejando los malos hábitos, las malas costumbres, el mal carácter, la lujuria, la pereza, la avaricia. Hay que ir dejando el orgullo, la apatía, el desánimo. Hay que ir dejando. ¿Qué tienes que dejar tú para seguir a Jesús? Miren cómo lo dice hoy el Evangelio de San Lucas, para que ustedes y yo al meditarlo podamos decir de hoy en adelante, vamos a dejar alguito. Vamos a cambiar alguito. Escuchen, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, versículo 25. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: esto está pasando hoy día también. Somos una gran muchedumbre. Somos muchas personas que estamos escuchando el Evangelio. Dígame usted, ¿a cuántas personas le comparte el Evangelio del día? Se lo comparte por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, a sus amigos, a sus hermanos. Bastante, ¿verdad que sí? Porque aquí ya tenemos el hábito de que las cosas buenas debemos compartirlas. Y este Evangelio que a usted le está llegando, yo sé que usted no se está quedando con él. Ya dejó la pena, ya dejó la vergüenza, ya dejó de que se rían de usted, ya dejó el qué dirán. Y ya sé que muchos de ustedes están compartiendo el Evangelio. Al igual pasaba con Jesús. Mucha gente lo seguía. Mucha gente estaba detrás de él. Mucha gente lo acompañaba. Mucha gente estaba escuchando sus enseñanzas. Y eso a Jesús le alegraba. Y eso a Jesús le emocionaba. Y eso a Jesús le entusiasmaba. Claro que sí. Jesús se sentía bien porque mucha gente lo seguía. Pero Jesús también era muy exigente. Pero Jesús también a los suyos les exigía, les pedía. Y le decía: epa, ustedes me están siguiendo. Ahora necesito que cambien. Ustedes están detrás de mí,
ahora necesito que dejen esto, ahora necesito que dejen aquello. Y por eso da esta enseñanza el Señor. Cuando miró que mucha gente lo seguía, así como seguimos el Evangelio del Día o la Santa Misa con el Padre Marco Galvis. Así, entonces Jesús viene a exigir. Miren lo que dice. Y les dijo, si alguno quiere seguirme, tenía una muchedumbre grande siguiéndolo. Tenía una muchedumbre grande detrás de él. Tenía una muchedumbre inmensa con él. Y les dice, si alguno quiere seguirme, pues ya la gente lo estaba siguiendo. Ya la gente estaba en sus pasos. Ya la gente estaba caminando con él cuando multiplicaba los panes. Eran 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Mucha gente lo estaba siguiendo. Y entonces Jesús llega y les dice, si alguno quiere seguirme, pues ya lo seguía. Ahora, ustedes que me siguen, oigan, y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Miren, Jesús toca aspectos muy cercanos a nosotros. Papá, mamá, hermanos, tíos, familia, esposo o esposa. A las personas que continuamente nosotros seguimos. Mire, desde niños seguimos al papá. Desde niños seguimos a la mamá. Seguimos sus pasos, aprendemos quiénes son, cómo se comportan, cómo actúan. Los que son casados siguen a su esposa para donde ella vaya. Y los esposos siguen a sus esposas. Y las esposas a sus esposos. Y los hermanos se siguen entre ellos. Y Jesús dice, el seguimiento de Jesucristo no es lo mismo que un seguimiento al papá, a la mamá, a los hermanos y a la familia. Porque usted de su papá, de su mamá, de sus hermanos, aprende la fe, aprende a comer, aprende a vestir, aprende a hacer deporte. Y ahí está. ¿Usted cuántos años tiene con su esposa? ¿Usted cuántos años tiene con sus hermanos, con su familia? ¿Usted cuántos años tiene viviendo en la misma cuadra con sus amigos? El seguimiento de Jesús es un seguimiento de preferencia. De preferencia significa de colocar a Dios en primer lugar. No me prefiere a su padre, a su madre, a sus hijos, es decir, a su familia, a los suyos, antes que a mí. No puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. ¿Qué significa? Que a veces nosotros en la vida colocamos o anteponemos a los seres que más amamos, a los seres que más queremos, por sobre las cosas de Dios. Pensemos, por ejemplo, un domingo, día de ir a la misa. Y de repente que ese domingo al hijo consentido de la mamá se le antojó por decir, mamá, este domingo voy a visitarte. Voy a llegar a las 9 de la mañana. Y usted como mamá sabe que a esa hora, a las 9 de la mañana, es la hora de ir al templo. Es la hora de ir a la misa. Y llega y dice el hijo, mamá, hágame desayuno porque voy a ir a visitarte. Si usted como mamá no tiene a Dios en primer lugar, si usted como mamá antepone a sus hijos, a su hogar, usted no es capaz de educar a su hijo y de decirle, hijo, pues lo siento mucho porque yo a las 9 tengo misa. O, mejor dicho, voy a atender a mi hijo, pues hay misa no de 9, sino que yo sé que hay misas de 7 de la mañana. Voy a pararme más temprano para ir a la misa de 7 de la mañana. De manera que cuando ya son las 9, yo ya estoy en mi casa y mi hijo ya está aquí. Al hijo que tanto quiero, que tanto amo, no trastoca mi fe, no la perturba y yo puedo ir a la Santa Eucaristía. O mejor, voy a esperarte, hijo, y a las 9 de la mañana nos vamos los dos a la misa. El seguimiento de Jesucristo requiere de nosotros una exigencia. Requiere de nosotros una escala de valores donde las cosas de Dios estén en primer lugar, donde las cosas de Dios son importantes. Miren, los hijos a los que hay que inculcarle la fe, a veces hacen que los padres pierdan la fe.
Cuando los hijos estaban pequeños, pues se llevaban a la iglesia. Y ahorita que ya crecieron, pues los hijos hacen que el papá y la mamá pierdan la fe porque ni a misa van y no dejan al papá y la mamá ir a la iglesia. Los esposos a veces hacen que las esposas pierdan la fe porque de niñas, de pequeñas, cuando no estaban casadas, ahí estaban las mujeres en misa. Y ahora que ya se casaron y están viviendo con su esposo, ya ni a la iglesia van. ¿Cómo la ven? Y por eso dice Jesús: el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. La cruz hay que cargarla. Y la cruz a veces pesa. Y la cruz hay que sobrellevarla. Usted no puede ser un cristiano y decir: es que yo soy cristiano, pero quisiera vivir allá en el cielo. Quisiera vivir mi fe arraigado de la realidad donde puedo compartir con la gente. Quisiera vivirla solo. No, señor. Cargar con la cruz es que tienes un esposo ateo, una esposa atea, unos hijos ateos, unos amigos ateos, y ahí tienes que vivir tu fe. Que tienes a personas contrarias que te están criticando, que te están señalando, que te están apuntando, que están hablando pestes de la fe, y usted está viviendo su fe. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. La cruz hay que cargarla, no tirarla, porque a veces es fácil. Todos en la casa son ateos, todos en la casa no tienen fe, el esposo, los hijos no quieren nada con Dios. Voy a tirar esta cruz. Yo ya estoy cansado y cansada de ir solo o sola a la misa. Yo ya estoy cansada de ir solo o sola a las cosas de Dios. Ya voy a lanzar esa cruz. Ay, ¿por qué no lanza más bien a ese esposo que no le está ayudando? ¿Por qué no lanza más bien a esos hijos que no le están ayudando? ¿Por qué no lanza más bien a esos amigos que no le están ayudando? Y le dice: fuera, Satanás, la hora de mi misa pues yo la respeto, la hora de mi rosario lo respeto, la hora de mi oración lo respeto. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si sería capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para ponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Jesús quiere que seamos sus discípulos y coloca 2 ejemplos. ¿Quién de nosotros que quiere construir una torre, una casa, un edificio, se pone a construir algo, no se sienta primero a calcular y dice: bueno, tengo estos materiales, he adquirido esto, me falta aquello, bueno, pero puedo terminarla, y comienza a construir? Porque si no puede terminar esa torre, esa casa, pues la gente se va a reír y va a decir: este comenzó y nunca terminó. La gente le va a criticar. Así es en la fe. ¿Quién de nosotros se pone a levantar una fe, una casa? ¿Quién de nosotros se pone a seguir a Jesús? Pero en el camino se va a tirar, en el camino se va a caer, en el camino va a dejar todo tirado. Y por eso usted va a escuchar personas que dicen: yo antes iba a la iglesia, pues se le cayó la torre. Yo antes iba a misa mucho. Uy, yo era más papista que el Papa. Yo era de misa dominical. Yo era de rosario continuo. Yo era de confesión todos los viernes. Yo era una persona que, mire, desde pequeña aprendí los caminos de Dios. Pero después, pues ya me aburrí, ya me cansé. Por eso dice Jesús: ¿quién de ustedes se pone a construir una casa y no calcula a ver si la puede terminar? Pues mucha gente se pone a construir su fe y no la termina. Mucha gente se pone a seguir a Cristo y ahí tira los guantes, y ahí tira la cruz. Yo quiero animarte en este día, porque sé que muchos de los que escuchan el Evangelio empezaron con frío y ya van con escalofríos, ya van con desánimo. Empezaron con un entusiasmo grande y ahí va.
La casa no la han construido, no han terminado su casa en el cielo y ya están tirando las herramientas y tirando todo. No, Señor. Es hora de que recojan la cruz que has tirado. Es hora de que te pongas a construir tu casa en el cielo. Es hora de que te pongas a construir tu casa allá en la presencia de Dios. ¿Qué rey? Pues se va a pelear con 10,000 y el otro viene con 20,000. Pues no hace una paz, una tregua, para que no vayan a acabarlo, para que no vayan a destruirlo. Si ustedes y yo no nos calculamos en la fe, si ustedes y yo no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pues vamos a perder. Todo se va a derramar, la ruina va a ser grande. A vino nuevo, odres nuevos. Si ustedes y yo tenemos una fe, debemos cultivarla, no debemos tirarla. Y por eso dice Jesús: cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Por eso este evangelio nos enseña a nosotros que mucha gente sigue a Jesús, mucha gente escucha el evangelio, pero muy pocos son los que realmente se están comprometiendo. Muy pocos son los que realmente están compartiendo la palabra de Dios. Muy pocos son los que están escuchando el evangelio todos los días. Ahí están los flojos, que lo escuchan de vez en cuando. Cuando llega sábado y domingo no lo oyen. Ahí están los perezosos que lo escuchan a media. Ahí están los perezosos que escuchan solamente la primera lectura, el salmo y el evangelio, y ya no escuchan la explicación. Ahí están los flojos que no son capaces ni de escuchar la misa. Ahí están los que ya están tirando los guantes. Esos carrizos que ya están tirando los guantes no llegan, ni a un año, ni al otro año, pues. Cuando llegue el otro año ya dejaron la fe, ya la perdieron. Si ustedes y yo queremos seguir a Jesús, debemos cargar esa cruz que el Señor nos da. Debemos llevar esta fe y debemos protegerla y cuidarla para que el diablo no nos la arrebate. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos para seguir meditando la palabra de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.